Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva videoclase y como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según sea la hora que ustedes están escuchando esta videoclase o viendo esta videoclase. En esta oportunidad vamos a seguir hablando del mundo de la fisiología, salvo que esta vez vamos a ver un tema un tanto distinto, porque vamos a estar hablando acerca del proceso de lesión y muerte celular. Como siempre, ustedes pueden ahí observar los aprendizajes esperados y cuáles son las competencias eh, que se ven reforzadas cuando hablamos de este tema y van a estar tributando su formación como profesional en enfermería. Ahora, un organismo está compuesto por muchas células y estas células a lo largo de todo el tiempo, como lo estuvimos conversando en la clase de envejecimiento celular, van a estar recibiendo diferentes tipos de agresiones o diferentes tipos de estresores. Y algunas de ellas, algunas de estas células, van a terminar con algún tipo de lesión. Así que vamos a comenzar esta clase hablando justamente acerca de la lesión celular. La lesión celular se define como resultado del estrés celular intenso y genera entonces la incapacidad de adaptación de esta célula que se ve lesionada. Ahora, la lesión o la intensidad de esta lesión va a depender obviamente del tipo de estrés que está recibiendo, de la intensidad del estrés que está recibiendo y si es que está expuesto o no a uno o varios agentes lesivos, y cuando digo lesivo me refiero evidentemente a lesión. Y esta célula que se ve lesionada, que de momento es incapaz de adaptarse a este proceso de agresión que está recibiendo, tiene dos caminos. Un camino es llegar hasta el punto de que se convierte en una lesión que es reversible, pero hay un momento clave que se llama el punto de irreversibilidad, también conocido como el punto de el golpe letal, donde la célula que tenía un daño inicialmente reversible pasó alguna situación donde a lo mejor el estrés aumentó mucho en cantidad o en intensidad, o el agente lesivo fue demasiado grande para la adaptación de la célula, donde ya se convierte en una lesión de tipo irreversible y la célula muere por necrosis. Tenemos también otro camino. ¿Qué ocurre cuando tenemos una célula que se encuentra dañada? Recordemos entonces que es una célula que actualmente no tiene la capacidad de adaptarse a estos estresores o estos agentes que los están atacando. Y si la célula detecta que este daño podría ser eventualmente irreversible y no hay otro camino, una vez que cruza este punto de irreversibilidad, también conocido como el punto del golpe letal, la célula a sí misma se autodestruye en un proceso llamado la apoptosis. Dentro de las características que nosotros podemos estar conversando acerca de cada uno de estos, es que primero hablamos en particular de lo que significa la lesión reversible. La lesión reversible se caracteriza porque es producto de un estímulo lesivo, pero al ser reversible, una vez que yo retiro el estímulo que genera el daño, la célula debería recuperarse. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a estar observando en esta célula que se encuentra con algún tipo de lesión reversible? Primero, se observa una reducción de la fosforilación oxidativa, es decir, disminuye el funcionamiento del ATP. También vamos a observar una depresión del ATP, es decir, vamos a estar observando que hay una disminución del adenosientrifosfato, y también de forma simultánea vamos a estar observando que la célula va a comenzar a hincharse, producto que se van a producir algunos cambios en las concentraciones iónicas y el flujo del agua. En palabras sencillas, la membrana plasmática pierde su capacidad de ser selectiva y pierde la capacidad de poder aislar el LIC y el LEC. Y asociado a eso entonces vamos a observar que va a haber un aumento del agua intracelular, y el aumento del agua intracelular hace que la célula literalmente se hinche. También estuvimos conversando hace un momento acerca de la lesión irreversible, y cuando esta lesión se vuelve irreversible potencialmente podría llegar a la muerte. ¿Cuáles son los cambios que nosotros vamos a estar observando en esta célula que tiene un daño irreversible y que pudiera llegar a la muerte? Primero, también vamos a ver una reducción de la fosforilación oxidativa.
también vamos a ver una depresión del adenosine-trifosfato, también vamos a estar observando la pérdida de la selectividad por parte de la membrana plasmática, pero también vamos a estar viendo cambios funcionales, como por ejemplo un cambio en el funcionamiento de la mitocondria, producto de que la mitocondria toma una forma amorfa. También vamos a estar viendo algunos cambios morfológicos, donde podríamos ver y explicar con mayor profundidad por qué se produce la pérdida de la selectividad de parte de la membrana plasmática. Ahora, ¿se acuerdan que recién cuando hablábamos de la lesión reversible, yo sacaba el estímulo lesivo y la célula retornaba a su condición normal? Aquí lo clave es que si yo retiro el estímulo o el agente lesivo, el daño sigue estando presente y el daño entonces se vuelve permanente. En este esquema podemos observar aquí una célula que está con un funcionamiento normal, pero nos damos cuenta que en este momento llega algún tipo de elemento agresivo hacia la célula. Cuando tenemos entonces este agente lesivo en la célula, de momento la célula no logra adaptarse a este elemento que lo está agrediendo y comienza entonces un proceso de hinchazón del retículo endoplasmático, hinchazón de las mitocondrias y comienzan entonces a formarse algunas vesículas. Sin embargo, si yo retiro este estímulo, es probable entonces que la célula pueda recuperarse y entonces volver a su condición normal, y aquí estamos hablando entonces de una lesión del tipo reversible. Pero ¿qué ocurre en caso que la intensidad, la cantidad o el tipo de lesión o energía que está generando algún tipo de daño de parte de la célula es muy grande y la célula no logra recuperarse? Vamos entonces a observar que tenemos acá entonces la presencia de una lesión del tipo irreversible que va entonces a generar la muerte de la célula a través de necrosis, porque se va entonces a mantener la hinchazón del retículo endoplasmático, así que el retículo endoplasmático perdería su función de generar diferentes tipos de sustancias. También se va a observar la pérdida de ribosomas, y a menor ribosomas funcionales, menor producción de proteínas. También vamos a estar observando que el lisosoma se va a romper, y si la membrana del lisosoma se rompe, las enzimas digestivas que son partes del lisosoma van a comenzar a degradar asimismo la célula y todos sus componentes por dentro, y se condensa el núcleo, las mitocondrias se hinchan, dejan de generar energía y literalmente entonces la membrana empieza a fragmentarse, y al fragmentarse es como si la célula reventara. El gran problema está en que cuando esta célula muere por necrosis, genera una especie de impacto o lesión a las células circundantes, haciendo entonces que la célula circundante a la necrosis también se ve como víctima de una lesión producto de la explosión o que se reventó o murió por necrosis una primera célula, generando entonces un daño en los tejidos periféricos. Así que volvemos un poquito a lo mismo. Tenemos entonces esta célula normal, y esta célula normal recibe algún tipo de estímulo dañino. Esta entonces comienza a través de la hinchazón del retículo endoplasmático, la hinchazón de la mitocondria, la pérdida de los ribosomas. Entonces finalmente tenemos que el lisosoma pierde su membrana, las enzimas digestivas comienzan a literalmente comerse la célula por dentro, y esta célula lo que hace es que explota, generando entonces un daño en la periferia. Por fortuna, existe otro tipo también de muerte celular llamada la apoptosis, que se produce porque, primero, hay una condensación de la cromatina nuclear, lo que entonces favorece la fragmentación de la cromatina, y al fragmentarse la cromatina, comienzan entonces a formarse algunas protrusiones citoplasmáticas. En el fondo es que esta célula, de forma organizada, va a comenzar a autodestruirse a sí misma, pero de manera, insisto, organizada. Y al ser entonces de forma organizada, permite entonces que se vayan formando diferentes vesículas con restos de células dentro de sí misma. Así que, ¿qué hace esto? Evita este proceso como de una explosión que afecta a los tejidos periféricos, y la célula comienza a hacerse más pequeñita. Al producirse esto, estos segmentos
que se forman en esta célula que se autodestruye a sí misma, forman entonces los cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos son destruidos por parte de células con la capacidad de hacer fagocitosis, y esto entonces se condice plenamente con la clase que alguna vez estuvimos conversando acerca del proceso de la endocitosis. Y bueno, ustedes ya han visto varias de las clases que yo hago, y como se han dado cuenta soy súper malo para leer las tablas y gráficos, porque me parece que esto lo pueden hacer ustedes en su estudio personal. Sin embargo, yo considero que es importante en el caso particular de este cuadro que sí tengamos que explicarlo para que quede muy claro la diferencia entre el proceso de la necrosis y el proceso de la apoptosis. Primero, en el caso de el tamaño celular, cuando se produce la necrosis, como les comentaba recién yo, se produce que la célula se comienza a hinchar producto de que va a entrar agua al interior de la célula, y como esta célula se hincha, explota, y al explotarse entonces afecta a todos los tejidos periféricos. Por su parte, la apoptosis lo que hace en la célula es que comienza a reducirse de tamaño y se encoge. Entonces al encogerse no genera daño en la periferia. En el caso de la necrosis, vamos a estar viendo fenómenos como la pignosis, la cariorexis y la cariólisis. Y la primera, la pignosis, está referida al encogimiento del núcleo. La cariorexis está definida como cuando los núcleos pignóticos o parcialmente pignóticos se fragmentan. Y finalmente tenemos la cariolisis, que la cariolisis se define como la cromatina que comienza a desvanecerse dentro del núcleo. Por otra parte, ¿qué ocurre con el núcleo durante la apoptosis? Se desintegra en pequeños fragmentos del tamaño del nucleosoma. En el caso de la membrana plasmática, en la necrosis, la membrana se rompe. Versus que en el proceso de la apoptosis, la membrana sigue intacta. Su estructura sí va a estar un poco alterada, especialmente en la orientación de los lípidos, y también van a disminuir la función de las proteínas estructurales. Sin embargo, lo que se está buscando acá es que esta membrana plasmática, que inicialmente rodeaba la célula, posteriormente entonces empiece a generar vesículas y a envolver los cuerpos apoptóticos para que puedan ser fácilmente fagocitados por las células que sí lo pueden hacer. En cuanto a los contenidos celulares, en la necrosis se produce una digestión enzimática por parte del lisosoma y los contenidos de la célula no pueden salir de adentro. Versus que en la apoptosis los cuerpos y los contenidos celulares, bien digo, están intactos y van a integrarse al interior de los cuerpos apoptóticos. Así que, con todo lo anterior, podemos ver que la necrosis genera inflamación de los tejidos circundantes, versus que la apoptosis no lo hace. Finalmente, en cuanto a el papel fisiológico o patológico que cumplen, en el caso de la necrosis, si vemos necrosis, la destrucción celular a través de este mecanismo, claramente hablamos de un elemento patológico. Versus que en el caso de la apoptosis, habitualmente es del tipo fisiológico, porque permite eliminar células no deseadas, células con algún tipo de patología o células que podrían estar generando algún tipo de daño hacia el mismo organismo. ¿Y cuáles son todos estos elementos que pueden estar generando algún tipo de lesión hacia la célula? Son muchísimos. Lo que sí hay que comprender que las causas de lesión van desde la violencia física hasta causas del tipo endógeno, del tipo interno, que incluso pudiera ser una sutil mutación genética como herencia de nuestros padres. Veamos primero. Lo primero que aparece acá es que una de las causas más habituales de lesión celular es la privación de oxígeno. Y cuando hablamos de privación de oxígeno nos estamos refiriendo a la hipoxia. La hipoxia entonces se define como la deficiencia de oxígeno, que va a generar la reducción de la respiración aeróbica oxidativa. Es decir, que el metabolismo se va a ver dificultado y no puede funcionar porque le falta oxígeno. Y aquí la célula tiene tres caminos: o se adapta, o se lesiona, o se muere. Claramente que a medida que más se vaya prolongando esta privación de oxígeno, inicialmente una célula se podría adaptar,
Pero si no logra adaptarse porque la privación de oxígeno es muy intensa en tiempo o en cantidad, podría lesionarse. Y si esta célula que se encuentra lesionada por la privación de oxígeno sigue entonces teniendo una privación muy larga en intensidad o muy larga en tiempo, podría entonces morir. ¿Y cuáles son las causas de privación de oxígeno? La más importante y la más frecuente, insuficiencia cardiorrespiratoria, es la dificultad del sistema cardíaco o pulmonar de poder entonces captar este oxígeno y poder repartirlo a través del cuerpo. También podemos ver que la privación de oxígeno la podemos observar en pacientes con anemia, porque si tengo un paciente que está con anemia, es un paciente que tiene la disfunción de los glóbulos rojos. Y si tengo un glóbulo rojo disfuncional, tengo entonces dificultad para estar entregando oxígeno. Y finalmente podemos observar que la privación de oxígeno también la podemos ver en una intoxicación por monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono es altamente afín con la hemoglobina, generando entonces el complejo monoxihemoglobina. ¿Cuál es el inconveniente? Resulta que, por curioso que parezca, al glóbulo rojo y en particular a la hemoglobina, prefiere estar con el monóxido de carbono por sobre el oxígeno, aún considerando que el oxígeno es parte de nuestro metabolismo básico. Pero vuelvo a insistir, la hemoglobina tiene mayor afinidad y está más atraído por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Lo que también hace que sea un poco peligroso, porque una vez que esta hemoglobina se une al monóxido de carbono, esta unión es tan fuerte que es muy difícil de separar. Y al no poder separarlo, entonces esa hemoglobina no tiene espacio para trasladar oxígeno y el oxígeno entonces no podría llegar a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahí tenemos unos pequeños memes que de manera más exacta y manera más lúdica están ahí explicando la preferencia de la hemoglobina por sobre el monóxido de carbono versus el oxígeno. Pero ojo, hay un elemento que es muy parecido, que es la isquemia. Y por si acaso, la isquemia no es lo mismo que hipoxia. La hipoxia es la privación de oxígeno, que el oxígeno no llega a los tejidos. Entonces, ¿qué es la isquemia? La isquemia es la pérdida del riego de sangre, que pudiera ser porque tengo un obstáculo en alguna arteria que no me deja pasar la sangre, o también puede ser por pérdida de sangre porque la sangre no está llegando hasta la célula que yo quiero. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. La hipoxia se define como la privación de oxígeno, versus que la isquemia es la pérdida del riego sanguíneo. Porque una vez que yo corto el riego sanguíneo, no solamente disminuyo la entrega de oxígeno, sino que también disminuyo la entrega de metabolitos y también disminuyo la entrega de glucosa. Así que, podemos insistir, hipoxia es disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos. Isquemia es la disminución del aporte sanguíneo. Y al disminuir el aporte sanguíneo, no solamente dejo de entregar oxígeno, también dejo de entregar metabolitos y también dejo de entregar glucosa. Ya entonces podemos ver algunos cuadros en este esquema, bien digo, cómo podemos estar observando que se produce la isquemia, que puede ser por una obstrucción, que tengo aquí un coágulo que no deja pasar la sangre, así que todos estos tejidos no reciben oxígeno, o también que tenemos algún tipo de aneurisma, que la sangre viene por acá, se mete hasta este aneurisma y este aneurisma podría reventar haciendo que la sangre se vaya hacia afuera. Y si la sangre se va hacia afuera, no podría entonces llegar hasta irrigar los tejidos que se encuentran en este sector. Y cuando se produce la isquemia y los tejidos dejan de recibir entonces no solamente oxígeno, sino que también dejan de recibir nutrientes y glucosa, tenemos lo que ya hemos conversado, una disminución de la fosforilación oxidativa, producto de que tengo una disminución del ATP. Y entre menos ATP, tengo el menor funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, tengo un aumento del metabolismo anaeróbico y también tengo el desprendimiento de ribosomas y exactamente las cosas que ya hemos estado conversando que terminan entonces en el proceso de la lesión celular.
Pero también podemos estar observando que hay algunos agentes físicos que pueden estar generando algún tipo de daño en la célula. Traumatismos mecánicos, temperaturas extremas que pueden ser por mucho frío o por mucho calor, descargas eléctricas, radiación, o incluso también puede ser la exposición a presiones atmosféricas muy alta o muy baja en el caso de la puna o en el caso del mal del buzo. También hay otras causantes de lesión celular como son los agentes químicos o incluso algunos fármacos, ¿ya? Los productos químicos simples, tales como la glucosa, la sal, en concentraciones hipertónicas, en concentraciones muy altas, dentro de un volumen muy pequeño, pueden producir lesión celular directamente alterando el equilibrio homeostático de nuestro cuerpo. Así que la sal y la glucosa igualmente pueden estar generando algún tipo de daño, incluso el oxígeno en cantidades y concentraciones muy altas pueden ser tóxicos. Pero también podemos observar que hay algunos tipos de veneno que pueden estar generando algún tipo de daño a nivel celular, tales como arsénico, cianuro, sales de mercurio y largo, etcétera. O también la presencia de algunos insecticidas o plaguicidas, que de hecho justamente en un par de semanas más vamos a estar hablando acerca de un plaguicida importante que causa un cuadro de intoxicación producto de que las células se dañan. O también la presencia de algunos elementos de estímulo social, tales como el alcohol, narcóticos, drogas y un largo, etcétera, sin dejar de lado también obviamente los riesgos industriales y ocupacionales, tales como por ejemplo la exposición al monóxido de carbono y al asbesto, que por lo menos en Chile hasta de un tiempo a esta parte está muy controlado la fabricación de elementos que tengan este compuesto, pero obviamente igual hay que considerarlo como un riesgo ocupacional. Otras causas de lesión celular podemos ver un montón. Agentes infecciosos tales como riquecias, bacterias, hongos, virus. En el caso de agentes inmunitarios, hipersensibilidad, trastornos inmunes, agentes genéticos que también pueden estar causando algún tipo de cambio dentro de la estructura propia de la célula que la podría entonces lesionar. Y también algunos elementos del tipo genético que pueden dar pie para malformaciones o defectos a nivel macro, como podría ser a lo mejor una malformación asociada al síndrome de Down, producto de una anomalía cromosómica, así también como de repente algo que sea mucho más minúsculo, que sea menos evidente, como por ejemplo la aparición de una anemia falciforme, producto de que la hemoglobina toma forma de S, y eso se produce por una pequeña modificación del ADN, y eso claramente no sería evidente a nivel más macro o a través de las características físicas por parte del paciente. Y finalmente también podemos ver como elemento causante de una lesión celular los desequilibrios nutricionales, que podrían ser incluso una hipoalimentación o una hiperalimentación. Entonces, ya una vez que ya hemos conversado acerca de cuáles son los elementos que pueden estar generando diferentes tipos de lesiones en la célula, ya dijimos que la lesión puede tener dos destinos. Una muerte celular no programada, que sería la necrosis, que ya vimos sus características, y también tenemos un segundo tipo de muerte que podría ser la apoptosis, que es la célula cuando muere de forma programada. Vamos a partir primero hablando de la necrosis, que es la muerte celular no programada. Y la necrosis se refiere a un espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en el tejido vivo como resultado de la acción degradante y progresiva de las enzimas de la célula letalmente dañada. Así que, ¿qué vamos a estar viendo acá? Tenemos cambios morfológicos en la célula lesionada, y estos cambios vienen producto de este estímulo lesivo exógeno irreversible, lo que causa entonces que se activen ciertas enzimas degradadoras de diferentes estructuras de la célula. Primero, vamos a ver una inflamación circundante a la célula muerta, porque recordemos que la célula pierde su capacidad de separar el LIC y el LEC, y se empieza a llenar de agua la célula y crece, y este crecimiento de la célula antes de que muera empieza a afectar a las células más cercanas, porque la empieza literalmente a apretar. También estas enzimas degradadoras hacen que
se pierde la integridad de la membrana plasmática y también genera el escape de diferentes organelos hacia el tejido circundante. ¿Qué es lo que da como resultado? Que las proteínas se vayan desnaturalizando. Y esto se ve más aún presente producto de la digestión por parte de las enzimas lisosomales, porque recuerden que los lisosomas son los organelos encargados de funcionar como sistema digestivo que están dentro de una vesícula. Pero cuando esa vesícula se rompe, entonces ocurre que las mismas enzimas digestivas lisosomales comienzan a degradar, bien digo, las estructuras internas de la célula. Y este proceso, en el que son los mismos lisosomas de las células muertas que se empiezan a degradar a sí mismas y los organelos de la propia célula que acaba de morir, se denomina autólisis. En algunos casos, la digestión por parte de enzimas lisosomales hacia estas estructuras que ya están dañadas y que están ya sin poder recuperarse, va a ser por parte de leucocitos que llegaron durante el proceso de inflamación antes que la célula se destruyera. ¿Cuáles son algunas cosas que vamos a estar observando? Primero, los organelos van a estar ya digeridos, producto entonces de que la morfología de la célula cambia. De hecho, vamos a estar viendo el citoplasma de forma vacuolada. ¿Qué significa esto? Que cuando se mira a un microscopio tiene un aspecto como de madera apolillada, llena de pequeños agujeros. También se va a observar que hay fosfolípidos arremolinados, formando entonces las figuras de mielina. Y esto entonces hace que los fosfolípidos de la célula sean fagocitados o degradados de diferentes mecanismos. Y estas figuras de mielina van a ser fagocitadas por otras células o degradados hacia ácidos grasos para formar entonces jabones de calcio. Y también podemos ver una fragmentación inespecífica del ADN por cariólisis, pignosis y cariorexis, que fueron elementos que hace un momento estuvimos conversando, para dar espacio a el desvanecimiento, encogimiento y fragmentación del ADN. ¿Existen diferentes tipos de necrosis? Sí, y lo vamos a conversar justamente ahora. Primero, uno de los tipos de necrosis que podemos observar es la llamada necrosis por coagulación, que se caracteriza porque se conserva el contorno básico de la célula coagulada durante un periodo de por lo menos algunos días. Y esto se produce porque la lesión y la creciente acidosis intracelular desnaturalizada, bien digo, bloquea la proteólisis de la célula. Y al bloquearse la proteólisis, no se destruyen las proteínas y la célula queda entonces en ese mismo lugar. Sin embargo, con el paso de los días, se comienza entonces a eliminar por fragmentación y por fagocitosis los residuos de esta célula que fueron apareciendo. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con el infarto agudo en miocardio. Y esta necrosis por coagulación, la verdad es que es una causa muy frecuente de necrosis, que está asociado entonces a la hipoxia, a excepción de lo que ocurre en el cerebro, ¿ya? Y como les comentaba recién, aquí un elemento importante es la acidosis intracelular, que es la misma acidez al interior de la célula que bloquea la proteólisis, y como está bloqueada la proteólisis, la célula entonces no puede destruir proteínas por un tiempo, haciendo entonces que la célula muerta y todo esté ahí, pero necrótica. También una forma que podemos ver de necrosis es la necrosis por licuefacción, que es muy característica en pacientes que están con algún tipo de infección, sobre todo infecciones bacterianas, pero también es posible ver en infecciones de carácter fúngico. Ahora, sea cual sea la causa de esta infección, la licuefacción digiere completamente las células muertas y las transforma en una masa viscosa. Y si el proceso infeccioso está acompañado de un proceso inflamatorio agudo, habitualmente esta sustancia viscosa
se vuelve de carácter amarillenta y es entonces que vamos a estar viendo esta sustancia como cremosa que es que es la pus, ¿ya? También tenemos otro tipo de necrosis que es la necrosis gaseosa, que es característica de focos infecciosos de pacientes con algún tipo de tuberculosis, donde el área de la necrosis tiene un aspecto similar como si fuera queso, si se ve al microscopio, con residuos de células que se van coagulando y se van fragmentando. Y también aquí toma una arquitectura tisular alterada donde el tejido completo está deformado. Finalmente tenemos también que está la necrosis grasa, que se da principalmente en zonas con tejido adiposo abundante, como es por ejemplo la zona abdominal, así que un cuadro de una peritonitis aguda o una pancreatitis aguda puede estar causando este tipo de necrosis. Y como ya ha sido mencionado en varias oportunidades en este mismo tema, observamos que también tenemos un segundo tipo de muerte celular, como es la apoptosis, que es la muerte celular programada. Esto se trata entonces de una muerte celular inducida que se produce por la activación de enzimas que degradan el ADN, degradan proteínas nucleares y degradan proteínas del citoplasma. Además también es posible observar que aquí tenemos una estructura celular que está alterada, sin embargo la membrana plasmática permanece intacta. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática empieza a formar pequeños glóbulos llamados los cuerpos apoptóticos, que en el fondo son segmentos de membrana que fueron entonces conteniendo el ADN, proteínas y el otro largo, etcétera, de sustancias que fueron degradadas dentro de sí mismos como una especie como de bolsas, y esto entonces permite que sean fácilmente fagocitables, y como son fácilmente fagocitables pueden ser eliminadas antes de que el contenido de este cuerpo apoptótico se libere. Así entonces evitamos la inflamación periférica de la célula que muere en este caso por apoptosis. Pero ¿cuáles son los elementos que van a estar generando la apoptosis de los tejidos o de las células? Primero tenemos situaciones fisiológicas. Está, primero, la destrucción programada por embriogénesis, incluyendo la implantación, organogénesis, involución durante el desarrollo y la metamorfosis. Por ejemplo, lo que podemos ver es que se produce apoptosis en estas membranas interdigitales que existen cuando se está formando, por ejemplo, la mano. También podemos observar que existe apoptosis cuando hay una situación fisiológica como es la involución hormonodependiente. Por ejemplo, el caso del desprendimiento del endometrio durante el ciclo menstrual, la disminución del tamaño de las glándulas mamarias en el caso del destete o cuando se le quita la leche materna a los niños. También podemos observar la atresia ovárica después del proceso de la menopausia o la disminución del tamaño de la próstata en pacientes que han sido sometidos a la castración. También podemos ver que una situación fisiológica que puede dar lugar a la apoptosis es la destrucción de células proliferativas, como por ejemplo en el epitelio intestinal, porque de esa forma entonces logramos mantener un número constante de células en el intestino. También podemos hacer apoptosis de células que ya cumplieron su propósito, como por ejemplo los neutrófilos de una respuesta inflamatoria aguda o los linfocitos al final de una respuesta inmune. También podemos ver la presencia de apoptosis en situación fisiológica cuando tenemos que los linfocitos T citotóxicos ya han cumplido su labor de la lucha contra algún virus o contra algún tumor.
Pero también es posible observar que tenemos situaciones patológicas que dan lugar a apoptosis, como por ejemplo la presencia de estímulos lesivos, tales como por ejemplo la radiación, tales como la exposición a drogas antineoplásicas del tipo citotóxicos, que vamos en algún momento a hablar acerca de este punto, un calor muy extremo, una hipoxia muy extrema, o también podemos ver que se produce apoptosis en lesiones por enfermedades víricas. Por ejemplo, en el caso del paciente con hepatitis vírica, es posible observar que las células infectadas por el virus mueren habitualmente por apoptosis y no por la infección del virus. Y también podemos ver muerte celular en tumores, que se ve frecuentemente durante la regresión del tumor, pero también es probable observar cuando los tumores están en crecimiento de forma activa. ¿Es posible observar cambios morfológicos en la célula que está haciendo apoptosis? Por supuesto que sí. Y ya lo estuvimos conversando casi todos. Primero, la célula se encoge, la cromatina se condensa, así que el núcleo puede romperse, comienzan a aparecer las protrusiones citoplasmáticas, que en el fondo entonces son estas especies de glóbulos que van a entonces salir de la misma célula, formando los cuerpos apoptóticos y permite entonces que puedan ser fagocitados fácilmente gracias a los macrófagos. Eso, chicos, entonces en cuanto a la clase donde estamos hablando de lesión y muerte celular, no queda más que volver a reforzar y remarcar que estuvimos en un comienzo hablando acerca de los elementos de lesión celular, que la lesión celular puede ser del tipo reversible o irreversible, cada una de ellas con sus respectivas características, y cuando en algún momento el daño o la lesión se vuelve del tipo irreversible, hay dos formas en que la célula puede morir: de forma no programada, como es la necrosis, con sus respectivas características, y también de forma programada y regulada, como es en el caso de la apoptosis. Eso, muchachos, no es nada más que decir. Que tengan muy buen día, tarde o noche. Nos vemos. Chau, chau.